En este segundo video queremos responder a la pregunta, ¿cómo alcanzamos madurez espiritual? Sabemos que esto es un proceso, sabemos que es obra de Dios, pero que también depende de nuestra diligencia. Sabemos que la meta y el objetivo es parecernos a Cristo Jesús, pero la pregunta es, ¿y cómo lo alcanzamos? ¿Cómo lo logramos? Y hemos estado dando algunas pistas con respecto a esto, pero ahora vamos a ser un poco más intencionales en ese sentido para tratar de responder esta pregunta. Una de las primeras formas como usted y yo podemos alcanzar madurez espiritual es cuando renovamos nuestro entendimiento. Y lo renovamos por medio de la lectura, la memorización, la meditación de la palabra del Señor. Romanos 12:12 nos dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar el entendimiento por medio de la palabra del Señor, lavar nuestra mente, es otra forma de decirlo, lavar nuestra mente por medio del estudio, de la lectura, meditación constante de la palabra de Dios, es una buena manera de ir alcanzando madurez espiritual. También alcanzamos madurez espiritual cuando empezamos a ejercer discernimiento. Como vamos leyendo la escritura, vamos conociéndola, vamos entendiéndola, nos ayuda eso a poder discernir qué es lo correcto y lo incorrecto frente a las determinadas circunstancias de la vida. Es decir, no tiene sentido, por eso decíamos que el conocimiento solo no es garantía de madurez, porque yo puedo saber la Biblia, puedo incluso saberla meditado, pero si yo no la uso los principios de la palabra para decidir en los aspectos terrenales de esta vida diaria, entonces nunca voy a poder ejercitar la madurez, porque no estoy aplicando la palabra de Dios que estoy aprendiendo. Pero si yo la aprendo, la leo, la entiendo, la memorizo, la interiorizo en mi propia vida y la aplico a las diferentes circunstancias, no solamente en el ministerio, pero en la vida diaria, entonces voy a ganar discernimiento, voy a ganar práctica y eso es parte importante de la madurez espiritual. Hebreos 5, 13, 14 dice lo siguiente: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, ¿no? Aquí la leche entendiéndola como los fundamentos básicos de la palabra de Dios. ¿Y por qué es inexperto? Porque es niño, ¿verdad? Le decíamos, el conocimiento, la inmadurez espiritual se caracteriza por un conocimiento superficial de la palabra. No puedo profundizar, no puedo, porque no puedo entenderla, porque aún mi corazón no ha sido completamente restaurado, ni mi mente tampoco. Pero el alimento sólido, hablando de los principios más profundos, las verdades más profundas de la palabra del Señor, son para los que han alcanzado madurez, ¿verdad? La madurez se puede alcanzar, una posición de la vida en la que yo puedo llegar. Es para los que han alcanzado madurez, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ergo, mientras yo voy ejercitando mis sentidos entre discernir lo correcto y lo incorrecto, voy ganando madurez, voy aprendiendo, porque eso fue al final lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esta tierra. Frente a las tentaciones en el desierto, Él ejercitó su discernimiento, decidió obedecer a Dios. Frente a la tentación de Pedro, Él ejercitó su discernimiento y decidió obedecer a Dios. Frente a las ofertas del pueblo de hacerlo rey, él ejercitó su discernimiento, decidió obedecer a Dios. En el huerto de Getsemaní, orando para hacer la voluntad de Dios, el Señor ejercitó discernimiento y decidió hacer la voluntad de Dios. Entonces, esa es la idea, ejercitar nuestro discernimiento para que en los aspectos de la vida diaria tomemos decisiones de acuerdo a la palabra del Señor. Eso nos llevará a madurez espiritual. También el hecho de poder resistir las pruebas y tentaciones, y eso es importante entenderlo, no solamente por pasar pruebas o por vivir circunstancias difíciles, automáticamente voy a madurar. No, no es tan importante el que pase la prueba, sino cómo reacciono ante la prueba, que eso es lo que va a producir madurez espiritual en mi vida. Santiago 1, versos 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis teleios, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, no solamente es el pasar una prueba, sino es cómo reaccionamos ante la prueba. Si reacciona ante la prueba con paciencia, con gozo, confiando en el Señor, confiando en su provisión y en su sabiduría, entonces yo estaré ganando paciencia. Y esa paciencia me ayudará a ser completo y perfecto en cuanto a mi vida espiritual, madurar espiritualmente. Si yo en el paso de la prueba me molesto, me frustro, me aparto del Señor, me enfrío espiritualmente, entonces no he resistido bien la prueba, no he producido paciencia en mi vida, no voy a madurar espiritualmente. Solo habré pasado
un mal rato. ¿Cómo maduramos espiritualmente? Nos alimentamos de la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, ¿verdad? Para salvación. Es importante alimentarse de las Sagradas Escrituras. Según de Timoteo 3:16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea teleios, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la madurez espiritual no solamente va a producir beneficios a mi propia vida, también me va a permitir ser de bendición para otras personas, porque voy a estar capacitado no solamente intelectualmente, pero voy a estar capacitado con la autoridad que me da la experiencia de haber vivido pruebas y haberlas vencido satisfactoriamente en el nombre de Jesús, la experiencia, la autoridad que me da el haber experimentado tentaciones y haberlas resistido en el poder de Dios. Entonces yo voy a poder acercarme a una persona que está pasando probablemente por las mismas tentaciones o pruebas y decirle, mi querido hermano, hermana, es posible salir de esa situación, ánimo, confía en el Señor, ven, yo te voy a enseñar cómo poder hacerlo. Entonces nos ayuda, hermano, nos ayuda realmente para ser no solamente nosotros bendecidos, pero también nosotros ser de bendición a otras personas que estén pasando por problemas. ¿Cómo maduramos espiritualmente? También exponiéndolos a la predicación bíblica, ¿no? La madurez espiritual no se puede entender fuera del contexto de la iglesia local. Maduramos dentro de la iglesia local. Cuando servimos, cuando tenemos comunión con los hermanos, cuando cada domingo nos sentamos en la iglesia a escuchar y a participar del culto, del servicio de adoración y nos exponemos a las verdades bíblicas predicadas semana tras semana. Eso va a producir, con el paso del tiempo, una bendición también a mi propia vida. Pablo decía en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar teleios, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, para Pablo era importante la predicación bíblica. Para Pablo era importante que los creyentes se expusieran a la predicación bíblica, porque eso les va a ayudar a los creyentes a madurar, a avanzar y a progresar en el camino del Señor. Es importante, hermanos, tenemos que congregar, tenemos que exponernos a la palabra, sentarnos y escuchar la predicación. Yo sé que muchas veces es difícil, hay muchos distractores, pero es necesario sentarnos y desconectarnos para prestar atención a lo que está siendo predicado. No por tanto por el predicador, por el mensaje que es predicado. Porque el poder no está en el predicador, hermano. El poder está en la palabra predicada. Claro, yo tengo que asegurarme de estar en una iglesia sana doctrina, donde un predicador o predicadores prediquen la palabra de Dios, que ese predicador pues trate de vivir de una manera agradable al Señor para que pueda ser utilizado por Él, pero el poder no está en Él, el poder está en la palabra. El que hace la obra es la palabra, no el predicador. Y eso hay que tenerlo también presente. Muy bien, vamos a mirar ahora un puntito más ahí, que es con respecto a el modelo de Jesús como ejemplo de madurez espiritual, pero eso vamos a verlo en el siguiente y último video.